De todos los temas que se ha atrevido a abordar la palabra escrita, el más prolífico, sin lugar a dudas, ha sido el tema del amor. Pregunten a quien quieran y comprobarán que hasta el lector menos asiduo sabe quiénes son Romeo y Julieta o ha leído alguna rima de Gustavo Adolfo Bécquer o incluso conoce algún soneto de Garcilaso de la Vega, de Lope o de Luis de Góngora. Y es que la constante del amor es probablemente el aspecto literario que mejor se ha ido adaptando a los tiempos. Sin él no hubiera habido poesía trovadoresca, ni amor cortés, ni romanticismo, ni ese preciado contraste que agradece uno para digerir esa sobriedad de las novelas del realismo decimonónico y del que buena cuenta dieron en su día títulos como Pepita Jiménez, de Juan Valera, o La Gaviota, de Fernán Caballero, seudónimo de Cecilia Boll de Faber. Y si tuviéramos que detener el cronómetro en el momento previo a que ese tópico fuera monopolizado por la novela rosa y la firma Arlequín, que durante el siglo XX han hecho sus respectivos agostos a golpe de novela de evasión, sin duda destacarían tres novelas en las cuales las pasiones románticas son las que marcan a fuego el destino de sus respectivos protagonistas. Y esos tres libros serían, por orden cronológico, Las penas del joven Werther, de Johann Wolfgang Goethe, de 1774, Madame Bovary, escrita en 1856 por Gustave Flaubert, y la que nos va a ocupar en el programa de hoy, La azucena roja, de 1894, escrita por el ganador del Nobel de Literatura de 1921, Anatole France. Una semana más, mis queridos camaradas, sean todos bienvenidos a esta logia de los amantes de la literatura. Les acompañan, como siempre, nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto es Gatos en el Tejado. La gestación de un volumen donde el corazón vaya a jugar un papel decisivo es siempre un reto para el osado autor que no se conforme con un romance que al final de un sinuoso trayecto, al borde de esa montaña rusa que son siempre las emociones humanas, bifurque el recorrido del protagonista bien hacia el inacabable tramo recto del vivieron felices y comieron perdices, bien camino de ese corte en seco de los raíles por el que se precipita la vagoneta de ilusiones, haciendo trizas un corazón que lamenta más la caída que haber sido él mismo el que ha trepado a esa cima por la que se despeña tras ascender a ella por los peldaños de lo meramente ilusorio. El verdadero reto consiste en un análisis más morboso, en configurar un escenario para un sujeto amatorio que no ha de abandonarse al azar de una única pasión, sino al de las pasiones, para que quiera a toda costa ser libre para amar. Es en esos contextos, en ese teatro de fondo donde impera la regla de que el amor es algo que se puede prestar, pero nunca regalarse, donde encontramos a personajes como Don Juan o Emma Bovary. Pero si además ese personaje se esfuerza por mantenerse en pie sin recurrir a la frivolidad, entonces hablamos de un arquetipo más exclusivo. Y su exponente más representativo es la condesa Thérèse Martín Belém. La protagonista de La azucena roja se nos presenta como la hija de un rico financiero, la cual acaba de desposarse en matrimonio de conveniencia, arreglado por el padre de la joven, con un noble rico. Este señor es un eminente diputado, totalmente absorbido por el juego político, lo cual le ha llevado a ser nombrado ministro. De ahí el interés, la ambición social del padre de Thérèse por apresurar los esponsales de su hija, la cual, para sus adentros, admite haber obrado coaccionada por el temor a la figura paterna más que por el cuestionable sentimiento que, sin embargo,
la lleva a dar el sí quiero. Y es ahí cuando, para el desabrimiento de nuestra protagonista, descubrimos que su reciente ascenso social, su afectado refinamiento, su cándida timidez y todos esos valores que ella reúne y que la volvían una cotizada señorita, esconden realmente unas inapagables ansias de gozo. Unas ansias que Thérèse no está dispuesta a dejar que se consuman en silencio. Por lo que, lejos de conformarse con soportar en silencio el vacío que poco a poco le va dejando su ocupado esposo, se abandona a la pasión de un adúltero romance con Roberto Lemenil. Un hombre que para ella va a representar la alegría, el refugio y la posibilidad de calmar su sed de goces obviadas por un marido abúlico. Para Thérèse, Lemenil es su enamorado, su amante y aquel con quien se siente libre. Y es que pronto descubriremos que Roberto se caracteriza sobre todo por ser libre. Él no está casado y puede estar a la disposición de Thérèse solo cuando a él le plazca. De ahí que, cuando ese juego de la pasión se va asentando, Thérèse no tarda en empezar a reflexionar sobre esa libertad que caracteriza a Roberto. Porque esa libertad de Roberto, de la que él se sirve para ausentarse cuando le place, para Thérèse representa el helor del vacío que su amante deja entre sus brazos y el obligado regreso a ese escaparate social en el que debe mantener las apariencias de un matrimonio perfecto, que a la vez constituyen los barrotes de esa ergástula que la priva del amor verdadero. Thérèse aguantará con resignación esa circunstancia hasta que, poco a poco, empiece ésta a pesar más que la intermitente dilección de su amante. Un momento en el que a Thérèse ya no le parecerá que eso sea un ejemplo de amor libre, puesto que éste no es capaz de liberarla totalmente. Es entonces cuando nuestra protagonista decide acomodarse a los impuestos compromisos de su naturaleza social. Y no tarda la joven esposa en aprender a mezclarse entre los individuos del estamento al que pertenece, sin que, por otra parte, el mimetizarse en los contextos a los que le arrastran los banales supuestos de su existencia, dejen de parecerle un modus vivendi vacío y carente de sentido. Sin embargo, esconde ese contexto una realidad que para Thérèse será toda una sorpresa. Y es que, como no tardará en comprobar la joven recién casada, en ese grupo de amistades, de mujeres de la alta sociedad, en ese colectivo donde en un principio se siente tan extraña, proliferan las señoras casadas, que como ella, gustan de concederse unos exquisitos caprichos adúlteros. Y, como Thérèse no tardará en comprobar, esas esposas son duchas en los que se refiere a las relaciones extramaritales. Lo suficiente como para tener claro que a un amante se le debe dar todo sin reservas. Todo menos el corazón. Y Thérèse, en su aún inocente ingenuidad, se aplicará al pie de la letra esa ley no escrita, a ser incapaz de ver en ella el mal consuelo de un atajo de despechadas. De ahí que la joven empiece a atormentarse, cuestionándose si acaso su relación con Roberto no la habrá llevado a sustituir unos grilletes por otros. Y si en ese círculo de amistades que hablan con tanta frivolidad del corazón libre, ¿no será acaso ella la más infeliz, precisamente por ser la única que ha sucumbido a las pompas del adulterio, no por lujuria, sino por amor? Y es así como Thérèse empezará a preguntarse si acaso ella no será para Roberto una mera conquista, si hace bien debiéndose únicamente a Roberto, que es un aventurero,
y que debe de haber tenido amantes por docenas, eso, si es que no las tiene aún. Lo que llevará a Tegués a preguntarse si es acertado reservarse para Roberto, especialmente si ello entraña el privarse de entablar relación con los hombres que la rodean, que por lo demás están más presentes que Roberto, sin olvidar que la mayoría de esos caballeros están mejor colocados y gozan de una mayor reputación y prestigio. De esa guisa, Tegués decidirá que ella no será una mera conquista para Roberto, y empezará a no contestar a sus cartas, o hacerlo tarde, y ofreciéndole detalles ambiguos sobre su recién estrenado modus vivendi, y por supuesto, omitiendo detalles como el de todos esos caprichos que gusta ahora de concederse, arrastrada por sus nuevas amistades. Amistades como Vivian Bell, la cual invitará a Tegués a visitar frecuentemente la ciudad de Florencia, esa ciudad cuyo emblema da título a la obra, y donde Tegués está destinada a descubrir cómo de acertadas o erróneas han sido sus impetuosas decisiones. Y nos vamos a detener aquí para no excedernos en el anticipo de esa tromba de emociones que van a descubrir en las páginas de esta novela, y también, como ya saben, para abrir este último espacio en el que les invito a la reflexión. Y en mi opinión, si hay algo sobre lo que merece la pena discurrir sobre esta obra, y que creo que fue la intención de Anatole France al escribirla, es sin duda el tema del amor y la pasión. Porque France les va a ofrecer un profundo análisis acerca de cómo aquel se cultiva y ésta nos rapta. Que así como el amor nos libera, la pasión nos encierra. Porque el amor nos hace admirar hacia afuera, mientras que la pasión nos lleva a admirarnos hacia adentro. Parecerá que con esto despotrico de los arranques de frenesí a los que nos empuja el deseo. Pero les aseguro que no me atrevería a aconsejarle a nadie luchar por no sucumbir a una cosa y a la otra. Entre otras cosas porque no se puede entender el valor de nada, obviando lo que despiertan en nosotros, lo que no dejan de ser valores humanos. Es más, en mi opinión, por muy socialmente reprobable o espiritualmente desaconsejable que sea el emular los comportamientos de personajes como Tegués Martín Belém o Emma Bovary, dada su absoluta devoción por el deseo, a un ritmo que prescinde por completo del compás de los latidos del corazón, fíjense que no me parece ello más penoso que ese amor que sueña con pervivir prescindiendo del irracional arrebato del instinto. En mi opinión, cuando se malogran, el amor nos lleva a destruir lo que nos rodea, pero es la muerte de la pasión lo que nos empuja a destruirnos por dentro. Entre otras cosas, porque no veo qué puede tener que envidiar de aquel que dice que tiene el corazón roto a aquel que lo conserva intacto pero lo tiene vacío. Porque moriré convencido de que la pasión es necesaria en todo acto humano, sin importar que el cambio que nos lleva a experimentar constituya una evolución o una involución espiritual. Eso es lo de menos. Porque cualquier modificación en el comportamiento del alma nunca es bueno o malo. Simplemente es más o menos conveniente para que ésta se adapte mejor o peor a las circunstancias. Por todo ello, si tenemos que recelar de la pasión, que sea cuando ésta nos lleva a experimentar unos cambios que consigan que uno no se reconozca a sí mismo, o que le lleven a odiarse, o a sentir repugnancia o vergüenza por lo que hace. Yo creo que si uno tiene que hacer algo, sabiendo que le quedará guardado en el más arcano rincón de su alma, que al menos sirva para que, aunque sea secretamente, ésta sonría. Ese es el mensaje que me gustaría transmitirles hoy. Que no dejen de solo alegrarse por sus pasiones, ni dejen que solo sus pasiones les alegren. O como dijo más acertadamente Jean-Jacques Rousseau, no hay pasiones buenas o malas, solo aquellas que dominamos o que dejamos que nos dominen.
Mis queridos camaradas, como siempre, mil gracias por haberos acompañado una semana más en esta logia de los amantes de la literatura. A todos ustedes les instamos a reencontraros la próxima semana. Mientras, no olviden seguir siendo libres para leer y de leer para seguir siendo libres. Hasta ese momento se despiden de ustedes nuestro técnico de sonido, Marcel Calvet, y un servidor, Alejandro Román Domínguez Moya. Esto ha sido Gatos en el Tejado.